Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a explicar el primer tema de historia de España en el siglo XX. ¿Vale? Habíamos estado estudiando todo lo que ha sido la historia de España a lo largo de la prehistoria y de las distintas etapas históricas. Nos habíamos centrado, habíamos estudiado en profundidad el siglo XIX, esa construcción del Estado liberal. Y bueno, comenzamos con este primer tema en sí del siglo XX. Y bueno, la primera idea que tenéis que daros es que todos esos problemas que teníamos arrastrando desde el siglo XIX, bueno, pues evidentemente los vamos a pagar en el siglo XX. Este primer tema de esta centuria se titula Crisis de la Restauración y Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Ahí tenéis en la foto que ilustra esta portada del tema, en la izquierda tenéis al Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, que se convertirá en dictador a partir de 1923, con el visto bueno del rey Alfonso XIII, que lo tenéis a la derecha. ¿Vale? Una etapa en la que se van, como hemos dicho antes, se van a venir arrastrando una serie de problemas que van a desembocar en una dictadura, evidentemente autoritaria, militar, el fracaso de la misma en 1929-30, y bueno, y va a suponer, como estudiaremos a continuación, la caída misma de la monarquía. Con la introducción, bueno, pues cuando Alfonso XIII accede a la mayoría de edad, en 1902, recordamos todos que la regencia la había tenido su madre tras la muerte repentina en 1885 de Alfonso XII. Bueno, pues Alfonso XIII accede a esa mayoría de edad en 1902 y, claro, la situación política española estaba marcada por un montón de problemas. En primer lugar, las consecuencias del desastre del 98. Recordad, la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. El fracaso de los intentos de reforma y de regeneración. Recordamos que el regeneracionismo era ese movimiento intelectual y político que promovía un análisis de esos problemas que veníamos arrastrando durante el siglo XIX, como por ejemplo el caciquismo y el analfabetismo, y bueno, promovía una resurrección de España como la de Fénix. Pero bueno, no se va a implementar esas medidas que proponían los regeneracionistas. Este problema, junto a la guerra de Marruecos, la expansión del movimiento obrero, que se va a ir radicalizando, del nacionalismo periférico catalán, vasco, y las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, que va a suponer un atractivo para estas clases trabajadoras, bueno, pues van a ir explicando la quiebra total de ese sistema de la restauración y su caída en 1923. Tenemos que tener en cuenta que era ese sistema de la restauración. Bueno, pues el sistema de la restauración era aquel sistema político en una monarquía parlamentaria y constitucional, con esa constitución del 76, por el cual se restaura la dinastía borbónica que había sido expulsada tras la Revolución de la Gloriosa y esos 6 años de sexenio democrático. Siguiendo el ejemplo italiano, se intenta solucionar el problema el problema me refiero a la quiebra de esa restauración, optando por el establecimiento de una dictadura en manos de ese militar, Miguel Primo de Rivera, que será apoyada por el monarca y deberá hacer frente a las consecuencias de la crisis internacional del 29. Recordad que habíais estudiado seguramente en cursos anteriores cómo el crack de la bolsa de Nueva York del 29 supuso una crisis financiera, una crisis industrial a nivel planetario y evidentemente España pues cayó en la misma. El fracaso de la dictadura y la imposibilidad de restablecer el sistema de la restauración va a provocar la llegada de la Segunda República en 1931 tras unas simples, y entre comillas eso de simples, elecciones municipales y luego lo vamos a estudiar a fondo. Vamos con el primer apartado en sí, la crisis de ese sistema de la restauración 1902-1923 y lo haríamos recordando eso de que era ese sistema de la restauración. Recordad que ese sistema de la restauración, no vamos a volver a repetirlo, se mantenía gracias a, bueno, era un sistema aparentemente estable y que marchaba bien, pero debajo de la alfombra, como aquel que dice, se escondían una serie de problemas y el primero era que había dos grandes partidos, los partidos burgueses los liberales y conservadores que se turnaban en el poder de manera fraudulenta gracias a ese caciquismo que habíamos estudiado. Pues bien, este régimen lleno de problemas es el que va a heredar Alfonso XIII,
de manos de su madre, y este sistema mostraba ya signos de desgaste. Una serie de problemas que a su vez eran motivo de la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Mira, cuando llegue la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la jefatura del Estado la seguirá teniendo el rey Alfonso XIII. Es decir, algo parecido a lo que ocurrirá en Italia con Víctor Manuel y el dictador Mussolini. El rey sigue siéndolo, pero bueno, el dictador es el que aglutina los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos problemas que irán desgastando el régimen de la Restauración? El primero es el crisis del sistema político, por la crisis del 98. Recordad esa humillante derrota que habíamos tenido frente a Estados Unidos, el fracaso de los intentos de regeneración, los problemas internos de los partidos dinásticos desde la muerte de los dos máximos valedores de ese sistema, del turnismo. Cánovas del Castillo será asesinado en el 97 por un anarquista y Mateo Sagasta en 1903, bueno, pues por causas naturales, por un fallo cardíaco. Estos dos líderes eran los que mantenían cierto modo este sistema, van a morir y además están en auge fuerzas extrañas al sistema o fuerzas políticas que van a reclamar un protagonismo, van a llamar a la puerta pidiendo, oye, van a reclamar su participación política y esto, bueno, pues enrarecerá el ambiente. Otro problema, el deterioro de la figura del rey. Alfonso XIII tendrá un gusto por la política activa hasta los límites constitucionales y va a tener una tendencia a afirmarse como jefe supremo del ejército, a participar en los problemas políticos de manera directa. Evidentemente, la monarquía se va a ir erosionando y se le va a empezar a considerar como la culpable de los mismos, algo parecido a lo que le ocurrió a su abuela Isabel II. Otro problema, el descontento militar, por las duras críticas recibidas como consecuencia de la pérdida de las últimas colonias en el 98, el excesivo número de mandos, por lo que decide el ejército intervenir de nuevo en la vida política. Recordad que a lo largo de todo el siglo XIX los pronunciamientos estaban a la orden del día. Bueno, pues ahora de nuevo quieren participar en la vida política y se va deslizando hacia posiciones súper conservadoras. Otro problema, pues bueno, España vivía en una crisis económica endémica, crónica, y es que la situación económica no terminaba de arrancar, la industrialización, ya lo sabéis, le costaba expandirse, estaba todavía anclada en regiones tradicionales como el País Vasco, Cataluña, y la mayoría de los trabajadores, bueno, pues vivían en condiciones muy, muy miserables, con sueldos ínfimos, sobre todo los jornaleros de la mitad sur. Recordad esos campesinos que trabajan las tierras de los terratenientes que viven bajo condiciones muy míseras. Esta crisis tuvo, sin embargo, un breve periodo de pausa y es que la economía española se benefició de su neutralidad en la Primera Guerra Mundial y exportamos mucho. Pero cuando terminó esa Primera Guerra Mundial en la que no participa España, de nuevo la realidad se tornó en crisis y esta vez, bueno, pues acentuó la lucha obrera y la conflictividad laboral. Para que comprobéis hasta qué punto se acentuó esa conflictividad laboral, aquí tenéis una gráfica que refleja el número de huelgas y quiero que lo veáis como desde el principio del siglo XX, a medida que se va dejando sentir la crisis del 29, salvo el periodo de la Primera Guerra Mundial, el número de huelgas va increciendo. ¿Por qué? Bueno, pues por las míseras condiciones, por el coqueteo, por el poder de persuasión, de atractivo que tiene la Revolución Rusa, que desde fuera pues, ¿no? Pues se ve como para muchos trabajadores como la solución a los problemas. ¿Vale? Claro, ese aumento de la conflictividad laboral y obrera pues va a llevar a otro problema, y es que las clases altas y medias temen una revolución obrera, como la rusa. ¿Vale? Eh, Evidentemente, ese temor existe entre el ejército también. Y eso se va a concretar en ejemplos como el trienio bolchevique y el problema del pistolerismo en Cataluña. No obstante, merece destacar un suceso, la llamada Semana Trágica de Barcelona, ocurrida en 1909, y que ocurrió, bueno, pues en Barcelona hubo una huelga que se transformó en revolución. Y las calles, bueno, pues ahí tenéis algunas fotografías, se llenaron de barricadas obreras, tuvo que enviarse al ejército para acallar esta revolución y tuvo como consecuencia, bueno, la muerte de decenas de personas. ¿Por qué había estallado
esa revolución en Barcelona? Bueno, pues la chispa fue que había un sistema de reclutamiento bastante injusto por el cual si pagabas un impuesto, si pagabas un dinero, te eximía del servicio militar. Y es que entonces el ir al ejército a hacer la mili, como aquel que dice, suponía ir a la guerra. Y evidentemente los niños de las familias acomodadas, bueno, pues se podían salvar. No así el de las familias trabajadoras. Pero bueno, esta es la punta del iceberg de un cúmulo de injusticias sociales y de vida súper miserable. Otro problema, la guerra de Marruecos. Mira, desde la consecución del protectorado sobre el norte del país en 1906, ya sabéis la conferencia de Algeciras, España se ve, bueno, tiene un montón de problemas para asegurar el dominio en esa parte de Marruecos. Y hubo un movimiento de rebeldía y de independencia liderado por Abd al-Krim, que empleando la táctica de guerrilla, bueno, pues hará la vida imposible a los ejércitos españoles. Esto va a suponer una serie de derrotas, ¿eh? Y esto va a hacer que crezcan las críticas al ejército español, a los mandos del ejército español. Y sobre todo, bueno, pues los desastres de Anual y Monterrey supusieron la elaboración de un informe, el expediente Picasso, dentro de la Cámara, que señalaba como culpable a los altos mandos militares e incluso al rey, lo que hace que ambos, el ejército y el rey, sean favorables, bueno, a un golpe de Estado. Mira, ¿qué es eso del desastre de Anual? Bueno, pues que en el año 1921 hubo una operación militar española contra los rebeldes rifeños de esa parte de Marruecos. Se saldó con, bueno, las cifras hablan de 11 a 15.000 soldados españoles muertos, un auténtico desastre. Y esa fue la chispa definitiva que motivó, junto al informe Picasso, que apuntaba como culpables al ejército y al rey. Eso será la chispa que, bueno, que provoque el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Antes de ir con este golpe de Estado, también tenemos que tener en cuenta el contexto internacional, que también influye para que se imponga en España una dictadura. ¿Y cuál es ese contexto internacional? Bueno, pues estamos en el periodo de entreguerra, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Europa ha vivido la crisis de posguerra. Y después de unos, entre comillas, felices años 20, bueno, pues veremos cómo caerá en la crisis de los años 30. Y por entonces la democracia liberal vive sus momentos más bajos. Se le empieza a criticar a los políticos liberales de que les ha llevado a la guerra, de que no han sabido hacer frente a, a las crisis. Y claro, empieza a ponerse de moda, bueno, las dictaduras por Europa, dictaduras de extrema derecha especialmente, salvo la de la URSS, que será de extrema izquierda. Y claro, esa puesta de moda de la dictadura pues tendrá también sus ecos aquí en España. Bien, lo que acabáis de escuchar son causas que van a motivar, ya sabéis, la llegada de esa dictadura. Mira, ante esa creciente inestabilidad social, política, económica, la puesta de moda de esa dictadura por Europa, las críticas al rey y al ejército, eh, el miedo a que se rompiese y se perdiese España, eso va a llevar a que en septiembre del año 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, diese un golpe de Estado y asumiese los poderes del Estado. El resto de acuartelamientos militares españoles esperaron a la decisión del rey para sumarse o no al golpe. Y claro, el apoyo público de Alfonso XIII encargando la formación de gobierno a Primo de Rivera, bueno, pues supuso el éxito definitivo de ese pronunciamiento, de ese golpe de Estado. Ahí tenéis una foto que ilustra muy bien la situación, ya la habéis visto anteriormente, a Miguel Primo de Rivera a la izquierda y a la derecha su majestad el rey Alfonso XIII encargando formar gobierno a Miguel Primo de Rivera. Primo de Rivera había hecho públicas sus intenciones en un manifiesto, presentando a la dictadura como un régimen transitorio que iba a solucionar todos los problemas del país, entre ellos el caciquismo, el desgobierno, el temor a una revolución obrera, la amenaza del separatismo, especialmente el catalán, y bueno, en definitiva se proclamaban como suya ideas del regeneracionismo, y bueno, él venía como eso, ¿no? A salvar a la patria. Comúnmente se dice un salvapatria.
Mira, durante los años que estuvo Miguel Primo de Rivera en el poder, va a tener dos etapas y se van a diferenciar en función de quiénes formen los gobiernos de Miguel Primo de Rivera. En una primera etapa, los gobiernos estarán formados por militares, por eso se le conocerá como directorio militar, pero en una segunda etapa, la idea de institucionalizar y de consolidar la dictadura de Primo de Rivera hará que sustituya a los militares por civiles, políticos, y se llamará pues la etapa del directorio civil. Pero vamos primero con esta primera etapa, directorio militar. ¿Por qué? Porque estaba compuesto por él y otros miembros del ejército, en concreto nueve. Así el régimen constitucional del 76 era finalmente sustituido. Ha caído el régimen de la restauración. Bueno, ¿qué hizo la opinión pública? Pues la indiferencia fue la tónica general. Apenas hubo resistencia y bueno, ahí tenéis una foto de ese primer gobierno de Miguel Primo de Rivera en el centro, con Alfonso XIII en el centro y a su derecha, es decir, a nuestra izquierda, bueno, pues el mismo dictador. El golpe de Estado contó con el apoyo de los sectores empresariales, los principales bancos nacionales y la Iglesia. Los republicanos no se opusieron y las organizaciones socialistas, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, se mantuvieron a la espera. Tan solo los anarquistas y los comunistas manifestaron su repulsa e hicieron llamamiento a la huelga general, que no tuvieron respuesta popular, ¿vale? Anarquistas y comunistas que serán posteriormente prohibidos por Miguel Primo de Rivera. En noviembre del 23, los presidentes del Congreso y el Senado visitaron al rey para recordarle que era su deber convocar elecciones a corte, antes de que se pasasen 3 meses desde su disolución. Alfonso XIII, ¿qué dijo? Bueno, pues respondió que no era tiempo de cortes ni constituciones, que era tiempo de poner paz y orden y solucionar los problemas del país. Como veis, estas decisiones de Alfonso XIII pues, harán cavar su propia tumba en la corona española. Y eso va a provocar que luego caiga. Se le volverá en contra. A pesar de no contar con un programa político bien definido, Miguel Primo de Rivera sí que tenía unos objetivos muy claros. Acabar con el caciquismo, restablecer el orden público, retirar de la escena pública a los viejos políticos liberales de esos partidos liberales y conservadores y pacificar el Marruecos español. Para acabar con el sistema de la restauración y el caciquismo, se sustituyeron los ayuntamientos por juntas de vocales asociados, que debían estar formados en teoría por personas de alto prestigio social y de solvencia acreditada. En 1924, la aprobación de un estatuto municipal prometía la democratización de los municipios mediante la elección por sufragio universal de 2/3 de los concejales. Pero ¿qué ocurrió? Que estas elecciones nunca llegaron a celebrarse. Y así el viejo caciquismo no solo pervivió, sino que ahora además se perseguía de forma implacable a aquellos contrarios al régimen. En ese mismo año, Primo de Rivera decidió crear un gran partido, la Unión Patriótica, que lejos de convertirse en un partido moderno, bueno, pues se limitó a ser un instrumento de propaganda de la dictadura. A nivel social, el orden público se impuso, lo vamos a ver luego. El orden público se impuso. Fijaros en esta gráfica que hemos visto antes como cuando llega Miguel Primo de Rivera, bueno, pues el número de huelgas, la conflictividad social baja. Veremos que lo va a conseguir, por dos vías, mediante la mano dura y también porque la economía mejora. Pero bueno, el orden público, como decimos, se impuso con duras medidas represivas contra la CNT, ya sabéis, anarquistas, y el Partido Comunista, que fueron, como hemos dicho antes, declarados ilegales. Bajo el lema Una grande e indivisible, también se reprimieron las manifestaciones nacionalistas tachadas de separatistas, prohibiéndose el uso de símbolos del catalanismo y el uso del idioma catalán en ámbitos oficiales. Con el Estatuto Provincial del 25 se suprimió la Mancomunidad de Cataluña, lo que provocó la ruptura definitiva con el catalanismo, que potenció el nacionalismo radical y definitivamente separatista. La cuestión marroquí, mirad, ahí tenéis una foto del rebelde o del independentista rifeño, Abd al-Krim. La acción más relevante de este periodo fue sin duda la intervención en Marruecos. Recordad que España había tenido varias derrotas, la más dura, la del desastre de Anual, y Primo de Rivera decidió de una vez por todas arreglar el problema marroquí
para que el prestigio de los españoles, en concreto del ejército, pues emergiese. Primo de Rivera asumió personalmente el asunto marroquí. Intentó negociar la paz con Abdel-Krim, lo que le supuso un enfrentamiento con militares africanistas como Sanjurjo, Queipo de Llano, Millán Astray y Franco, que nos sonarán o nos deberán sonar más adelante por la guerra civil. Las negociaciones que ocurrieron, pues que llegaron a su fin con el ataque de los rifeños en 1924 a las tropas españolas cuando se estaban retirando de Chauvin, provocando más de 2000 muertos y penetrando en el Marruecos francés. Miguel Primo de Rivera pegó un manotazo encima de la mesa, como aquel que dice, y junto a Francia, bueno, pues se acordó una ofensiva militar por mar y por tierra, que fue el conocidísimo como desembarco en la bahía de Alucema, en el norte de Marruecos, y fue un rotundo éxito que facilitó la derrota definitiva de Abdel-Krim y se acabó entregando a los franceses. Tras tan sonado éxito, Primo de Rivera empieza a pensar en, bueno, ¿por qué no perpetuarse en el poder? En la institucionalización de la dictadura. Y para eso decide desmilitarizar el gobierno, lo que hemos dicho antes. Va a quitar a los militares como ministros y entra a políticos, a civiles. Así en 1925 quedaba constituido el llamado Directorio Civil, una nueva etapa, ¿vale? Con el que el general incumplía sus promesas de abandonar el poder, una vez pacificado el país. Alfonso XIII aceptó el cambio asegurando que era necesario proseguir la labor de salvación del país. Y claro, muchos de esos políticos, entre ellos el PSOE, que no se había opuesto a la dictadura, empezó a perder apoyo a Miguel Primo de Rivera por eso, porque veían que este se quería quedar perpetuar en el poder. El siguiente apartado, bueno, pues vamos con esa nueva etapa de la dictadura, el Directorio Civil, del 25 al 30. Mira, aunque Primo de Rivera seguía concentrando todos los poderes a partir de ese año 25, recuperó la figura del Consejo de Ministros en su intento de restar importancia en el gobierno a los militares. En 1927 creó la Asamblea Nacional Consultiva, que era una copia del Gran Consejo Fascista, de ese Estado fascista italiano de Mussolini, con la intención de elaborar una nueva constitución, el Estatuto Fundamental de la Monarquía. De sus más de 400 miembros, 2/3 fueron nombrados directamente por el gobierno, dejando fuera a las fuerzas políticas de la Restauración. Claro, ¿esto qué provocó? Pues la oposición de esos viejos políticos dinásticos, la negativa de los socialistas a seguir colaborando y la reticencia del monarca, acabando por paralizar el proyecto y aumentar la oposición al dictador. Y claro, a partir de ese año 25-26, este dictador pues va a ir perdiendo apoyo. Ahí tenéis una foto de esta segunda etapa del Directorio Civil en el que se ve a Miguel Primo de Rivera en el centro junto a políticos civiles. En cuanto a la política económica de la dictadura, bueno, fue bastante buena. También es que se benefició de la coyuntura internacional de esos felices años 20, que si recordáis era una vez pasada esa crisis de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues a mediados de los años 20 la economía norteamericana, especialmente la norteamericana, pues sufrió una burbuja que en cierto modo, como su propio nombre indica, fue especulativa por el tema de las acciones. Bueno, ese periodo de esplendor también tocó aquí en España. Se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Sus principales objetivos de la política económica de Primo de Rivera fueron regular e impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayuda a grandes empresas. En definitiva, para que se me entienda, promovió que se montaran más industrias. Y para proteger los productos de esta industria española, bueno, pues grabó con impuestos a los productos que venían de fuera. Además, también dio ayudas a la iniciativa privada española. Se creó también grandes monopolios estatales como la Compañía Arrendataria de Petróleo, la CAMSA tan conocida, o la Compañía Telefónica Nacional de España, la Telefónica. También se produjo una gran inversión de obras públicas, se construyeron embalses, ferrocarriles, miles de kilómetros de carretera, puertos. Pero claro, esta política de gasto pues no se compensó con una reforma fiscal que aumentase los ingresos del Estado. Al final, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el déficit, la deuda pública aumentó muchísimo
El Estado se endeudó muchísimo y luego se le va a volver en contra, especialmente a partir de los años 30, cuando además se deje sentir en España esta crisis de los años 30. Bueno, sigamos. Destacar también en el año 29, dentro de esa política de bienestar económico, la celebración en España de dos exposiciones. La iberoamericana, celebrada aquí en Sevilla, con la que se modernizó la ciudad, especialmente la zona de La Palmera, con esos pabellones a modo de palacios latinoamericanos de estos países sudamericanos. Y la Exposición Universal de Barcelona, que sirvieron como escaparate también para lo bien, entre comillas, que lo estaba haciendo la dictadura. Socialmente, en esta segunda etapa, la dictadura destaca por una escasa conflictividad, lo estáis viendo, ¿vale? Disminuyen la huelga, la lucha obrera. ¿Por qué? Pues explicada en parte por la dura represión ejercida por la dictadura y por el Somaten. El Somaten es de origen catalán, era una especie de milicia armada que acallaba a los obreros. La censura también estuvo muy en boca en ese momento, pero también se redujo esta conflictividad porque la economía había mejorado, ¿no? Se estaba creando puestos de trabajo, ¿vale? Así, mira, también se copian del modelo italiano, un nuevo modelo de relaciones laborales basado en el corporativismo. La organización corporativa nacional estaba integrada por comités paritarios de cada oficio formados por igual número de vocales obreros y patrones con el objetivo de resolver los conflictos laborales. Es decir, una copia del modelo fascista italiano. Pero ¿qué ocurre? Como todo, a partir del año 26, el Miguel Primo de Rivera va a ir perdiendo apoyo, ¿vale? Y va a ir perdiendo apoyo porque se quiere perpetuar en el poder y además tiene otros problemas, como el llamado conflicto militar por los ascensos. Mira, mientras que los militares junteros defendían el ascenso a los cargos más altos del ejército por la antigüedad, los africanistas, que eran aquellos militares que habían estado luchando en el norte de África, se mostraban partidarios de que ascendiesen por mérito de guerra, la meritocracia. ¿Qué hizo Primo de Rivera? Bueno, pues intentó congraciar con todo, apoyando a uno a otro según el momento, y finalmente decidía él mismo los ascensos, de forma arbitraria, premiando a los afines y castigando a los críticos, con lo que al final un buen número de oficiales, de generales del ejército, pues se enemistaron con él. Y es que el ejército era el principal apoyo de la dictadura. Bueno, pues se lo echa encima. El 24 de junio, fijaros, hubo un intento de golpe de Estado fallido para poner fin a la dictadura y restablecer el orden constitucional. Se conoció como la Sanjuanada, en la que participaron políticos de la Restauración, republicanos y prestigiosos generales como Valeriano Bayler, que os sonará seguro por la dura política militar ejercida en Cuba con la población cubana. En 1929 se va a producir un nuevo intento de golpe de Estado contra la dictadura de Primo de Rivera, curioso, y que se saldó con una durísima represión, especialmente entre militares del cuerpo de artillería que habían apoyado el levantamiento y que fueron sometidos a un consejo de guerra. Al final todos estos golpes terminaron de distanciar a aquellos pocos militares que aún apoyaban a Primo de Rivera. También intelectuales y periodistas le dieron la espalda a la dictadura, por ejemplo Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez o Fernando de los Ríos. Muchos estudiantes también le dieron la espalda. Se fundó esa Federación Universitaria Escolar que organizó numerosas protestas callejeras. En 1926 se fundó la Alianza Republicana, integrada por todos los partidos republicanos, y en agosto del año 29 el PSOE y la UGT firmaban un manifiesto conjunto de rechazo a la dictadura, declarando su voluntad de luchar por una república. A su vez, los anarquistas de la CNT se fueron radicalizando y los partidarios de la insurrección revolucionaria constituyeron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica. Lo que estáis viendo en definitiva es cómo la dictadura va perdiendo apoyo no solo de las fuerzas opositoras de siempre, sino también desde el mismo sistema, muchos militares. Ante los numerosos conflictos y la falta de apoyos por todos lados,
Primo de Rivera al final va a presentar su dimisión el 28 de enero de 1930 y va a morir apenas 2 meses después en Francia, en París. Con la marcha de general que hizo Alfonso XIII, pues desoyó a aquellas voces que pedían, oye, vamos a convocar unas elecciones, ¿vale? Vamos a volver a la legalidad constitucional, y entregó el poder a otro militar, Dámaso Berenguer, que lideró un gobierno y se le conoció como la dicta blanda. No tenía nada que ver a aquella dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues en agosto de 1930 una coalición de partidos de diferentes signos, republicanos, socialistas, radicales, catalanistas, firmaban el Pacto de San Sebastián, en el que se formaba un comité revolucionario liderado por Alcalá Zamora con el objetivo de proclamar la República. La insurrección debía producirse el 15 de diciembre, pero ¿qué ocurrió? Que los capitanes del cuartel de Jaca, Fermín Galán y Ángel García, se adelantaron. Comenzaron la sublevación el día 12, 3 días antes de lo previsto, provocando el fracaso de todo el pronunciamiento. En febrero de 1931, Alfonso XIII entregó el poder a otro militar, el almirante Juan Bautista Arnaz, quien finalmente establecerá un calendario de elecciones para la vuelta a la normalidad constitucional. Las primeras elecciones en celebrarse serían municipales, previstas para el 12 de abril. Mira, esto tenéis que entenderlo, ¿vale? Estamos en unas elecciones municipales. La idea es volver a la normalidad constitucional después de la dictadura. ¿Qué ocurrió? Que aquellos partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián hicieron una campaña de cara a la opinión pública española para presentar, entre comillas, unas simples elecciones municipales, unos simples comicios municipales, como un plebiscito sobre la monarquía, a favor o en contra, y si estuviese en contra de la República. Es decir, hicieron ver que si votabas a un partido u otro, dependiendo de si este partido era republicano o monárquico, tú estarías dando un voto a favor o en contra de la monarquía, y si estás en contra de la monarquía, evidentemente estás a favor de la república. Bueno, pues estas elecciones se celebran, el 12 de abril se celebran estas elecciones, ganan los partidos monárquicos en votos en todo en los municipios, sobre todo de las áreas rurales, pero ¿qué ocurría? Que ya se sabía desde hacía muchas décadas que en las áreas rurales el voto estaba en gran parte amañado por el fenómeno del caciquismo, el cacique que influía en ese campesino para que votase a quien ellos querían. ¿Y qué ocurrió? Que en las zonas más dinámicas de España, especialmente las áreas urbanas donde el voto normalmente era un voto libre, bueno, pues allí ganaron los partidos del Pacto de San Sebastián, es decir, los partidos de cariz republicanos. Esto se interpretó, la opinión pública, incluso el mismo rey lo interpretó, que había perdido el apoyo de buena parte de la ciudadanía española, y antes de que estallase una guerra en España, Alfonso XIII entendió esa falta de apoyo popular y se exilió, se fue de España. El 14 de abril de 1931 inmediatamente se proclamaría la Segunda República Española, y con ello comenzaría una nueva etapa. Ahí tenéis una fotografía muy famosa, como por ejemplo ocurrió en más sitios, pero ahí tenéis la Puerta del Sol, como el pueblo de Madrid se echó a las calles. Bueno, pues porque tenía muchas esperanzas en que esta nueva etapa republicana, que estudiaremos en el tema siguiente, bueno, pues sobre el papel iba a traer una serie de reformas que mejorara la vida, sobre todo de las personas más desfavorecidas. Aquí tenéis un mapa de las elecciones municipales de 1931, repito, unas, entre comillas, simples elecciones municipales, que en teoría tenía que elegir a los concejales y a los alcaldes de los distintos municipios españoles. Ganaría los partidos monárquicos, pero claro, como el voto rural estaba en cierto modo amañado, bueno, pues esto se entendió como una victoria monárquica. El rey se fue y se proclamó la república, acabando así con el reinado de Alfonso XIII. Para concluir, recordad que aunque en primer momento la dictadura no había contado con una fuerte oposición debido a la grave crisis que se vivía en España, poco a poco Primo de Rivera fue perdiendo esos apoyos a partir del año 1926, recordad, hasta el punto de protagonizar algo extremadamente inusual en un dictador como fue el que él mismo dimitiese. Claro, el desprestigio popular de la dictadura arrastró ¿a quién?
¿A quién manchó? A Alfonso XIII, que la había favorecido. ¿Eh? La había apoyado desde el primer momento, permitiendo el ascenso del republicanismo. Es decir, si el rey también pierde apoyo popular, crece el apoyo a los partidos republicanos. ¿Eh? Al final, esto que traerá la caída de la monarquía borbónica hasta el año 75, en que en ese periodo conocido como transición a la democracia española, bueno, pues viniese Juan Carlos I. No obstante, lejos de traer estabilidad y prosperidad a España, lo que se vivió en nuestro país durante los años de la República, bueno, pues fue el encontronazo de aquello que bautizó Antonio Machado como las dos Españas. Es decir, una parte llena de esperanza por un régimen que esperaban iba a transformar, le iba a dar la vuelta como un calcetín a la situación económica y social del país, y otra parte del país, una España más conservadora, que veía con recelos, con cierto temor, a ese régimen que, bueno, que viniese a transformar ese orden económico. El fracaso de la convivencia de las dos Españas se hizo palpable en el golpe de Estado del 36 y bueno, a lo que va a desembocar la guerra civil hasta el 39. Pero eso ya lo estudiaremos en el próximo tema. Un saludo y nos vemos.